Peregrinos. La mirada interior desde el Camino de Santiago. Y con esta preciosa cuña, con una locución exquisita de don Alfonso Fernández Bueno, que está aquí, profesional como pocos. Este es profesional de cuando había profesionales. Me estás poniendo una cantidad de años encima. Bueno, no es tanto. De cuando había, pero tú sabes cuándo había profesionales. Si nos remontamos a esas épocas, porque yo ahora, quitando esta emisora que es una luz en la oscuridad, en general, y no lo digo por hacer el peloteo que estoy aquí, lo digo en serio. Yo cuando me levanto, cuando me despierto, lo primero que hago es poner Informa Radio. Acércate un poquito para acá. Que lo primero es que si no, Isaac... Pero bueno, presentamos una nueva sección. ¿Qué nos proponemos con esta sección, don Chus Vaca? Aquí este es una personalidad del camino. Bueno. O sea, decimos Chus porque es como es conocido en el camino. Entonces, claro, es que es un reclamo. Claro, hay que ponerle el nombre con el que se le conoce a la persona. Y además yo creo que hemos elegido un título precioso, Peregrinos. La mirada interior desde el Camino de Santiago, porque eso es lo que queremos. Sí, salir un poquito de la banalidad de lo que es la historia típica de Santiago y tal, y profundizar un poquito en los valores de la peregrinación en el mundo jacobeo y todo lo que conlleva con ello. Que es muchísimo. Porque el camino configuró España y configuró Europa. O sea, ahí vamos, tenemos... Para años tenemos ahí material, ¿verdad? Desde el inicio del cristianismo, los primeros siglos de la era nuestra del cristianismo, pues ya empezó el tema de las peregrinaciones pues a tener su parte de importancia en la historia, sobre todo en la primera parte, en el siglo IV, cuando se intentó encontrar el Santo Sepulcro en Tierra Santa y la Cruz Santa de donde estaba Jesucristo, pues a partir de ahí, y luego ya todavía cogió más relevancia cuando en el siglo I, pues en Roma se encuentran las reliquias de San Pedro y de San Pablo, que ya pues eso todavía hizo más que las peregrinaciones cogieran un poquito más de auge. Y ya por antonomasia las peregrinaciones en el siglo IX, cuando ya aparecen los restos de Santiago del Monte Libedón, pues ahí es cuando ya pues la peregrinación coge su punto álgido, y es cuando ya la peregrinación a Santiago pues es una cosa increíble de gente que va. Bueno, como tú bien dices, Chus, la peregrinación es un elemento fundamental de la antropología religiosa. El acto de peregrinar pues constituye uno de los tiempos fuertes. Puede ser de la experiencia religiosa, puede ser individual y colectiva. Sí, pero la base es ir a un sitio santo normalmente donde están las reliquias de algo o de alguien. Y en este caso, la que nos toca a nosotros, la de Santiago, son los restos del apóstol. Del apóstol, pero ahí llegamos. Allí. Es además un fenómeno universal la peregrinación, no solamente de la religión cristiana. Hay que recordar pues las peregrinaciones a la Meca de los musulmanes, las peregrinaciones al Ganges de los hindúes, y los budistas también tienen muchas peregrinaciones. Sí. Las peregrinaciones, o sea, lo que es la peregrinación, está presente en la Biblia. Hay que tener en cuenta que la humanidad en un principio es nómada, es decir, está en una peregrinación pues constante, hasta que ya se hace sedentaria pues con el descubrimiento de la agricultura y de la ganadería. Exacto. Pero hasta entonces la humanidad iba pues siguiendo donde estaba la caza, donde estaba... El fuego ya les ayudó mucho a tener asentamientos también. Pero bueno, en un principio pues somos itinerantes, por decirlo así. Exacto. Y en la Biblia, pues las peregrinaciones o los peregrinos, vamos a decirlo así, porque vivían pues errantes o de un lugar a otro, típicos o esenciales, es Abraham, que abandona su tierra y vive nómada, buscando la tierra prometida, ¿no?, que le ha prometido Dios, y luego Moisés. En esa peregrinación por el desierto se pone una connotación que es la libertad. Exacto. La liberación. Y ya el peregrino por excelencia es Cristo. O sea, Cristo, Dios, que se hace peregrino para salir al encuentro del hombre. Exactamente. Eso podemos decir que el Camino de Santiago es una peregrinación
para salir al encuentro de nosotros mismos. Exacto. Tú que lo has hecho tantas veces y además Chus peregrina en solitario. Sí, y en invierno. Y en invierno, con lo cual, pues creo que tienes, bueno, él vamos a ver, Alfonso, yo te aclaro, es que es un experto, o sea, No. bueno, un humilde no eres peregrino. no eres un novato. No, pero bueno, pero un humilde peregrino que a través de la peregrinación he encontrado mi sitio en este mundo y en la vida y me ha ayudado mucho a crecer como persona y interiorizarme mucho a mí mismo y valorar las cosas que son importantes en la vida y relativizar mucho las cosas que no tienen importancia. Porque en este mundo que vivimos hoy lo que debemos es relativizar más las cosas. Porque no se puede estar todo el día aquí juzgando y pensando. Hay que dejar cosas que vayan y otras cosas que fluyan. Pero tú en esos caminos que haces tú solo en el mes de noviembre y diciembre, pues claro, ahí no te encuentras con peregrinos. Además No, es que muy poco. no haces el camino típico, no haces el No. francés. Hago- Ahora estás metido en la Vía de la Plata, ¿no? Ahora estoy en la Vía de la Plata, que empecé hace 2 años de Cádiz a Sevilla, el Vía Augusta. El año pasado fui de Sevilla a Zamora y me queda en Zamora, que este año pasaremos por todas las zonas, desgraciadamente, que se han quemado. Entonces todavía dará un plus de peregrinación más Empezarás profunda. con las edades del hombre ahí en Zamora. Las villas en Burgos hace mucho tiempo. Bueno, pero estas son otras. Sí, lo que pasa es que como vamos siempre, los que estamos todavía en edad de trabajar, llevamos los días contados y muy justos, entonces no podemos pararnos mucho. Bueno. Pero si hay un momento, pudiera ser, pero Si va a hay ser- un va a ser momento, complicado. vamos a despediros allí. Y si no iremos un fin de semana es proceso a verlas. Ah, pues sí, mira, podemos organizar un viajecito desde la cofradía. Alfonso, Eso es. ¿qué nos quieres contar? Chus, tú que conoces perfecta y profundamente el Camino de Santiago, ¿en qué punto del camino te resulta más agradable o más reconfortante parar? Eso, en cualquier camino que hagamos, eso no lo eliges tú, eso fluye de ti. Depende de la sensación que lleves ese día, cómo vayas caminando, cómo te hayas levantado, cómo hayas dormido. Es un cúmulo de sensaciones que la persona va transmitiendo. Por ejemplo, a mí donde más me gusta y donde la gente no suele gustarle, para mí el mayor punto de meditación y de encontrarme a mí mismo y donde me gusta pararme es en la meseta, porque ahí es donde la persona se reencuentra a sí mismo, en la lejanía que el horizonte con la tierra se junta con el cielo. Ahí es donde la persona introspectivamente es cuando más piensa en sí mismo, se pone sus ideas claras, mira hacia adentro, porque cuando vas por un bosque, un monte de carballo, de robles o de Carballo, sí, sí. Carballo, porque muy asturiano. él tiene su vena Sí, mi mujer es gallega. Ah, bueno. Por eso Entonces, dice por eso lo me de sale. Carballo, que claro, también es Sí. en Asturias. En Eso Asturias el es. roble es el Carballón. Eso. Y entonces a mí me Más gustan a esos. los sobetenses, perdón. Le llaman sí, carballones. del fútbol, Sí, los de Gijón carballones. les llaman los carballones. Eso. No todo el mundo les llama son Bueno, carballones. la Y el mayoría. dulce típico, que es exquisito, es el Carballón. Eso es. Un pastel riquísimo de almendra, yema. Hay una pastelería cerca de Camilo la plaza. de Blas, la de plaza Blas es el que está crea. buenísimo. Camilo de Blas es el que crea el Carballón para una exposición. Y bueno, luego lo hacen todos. Hay carballones y pastelerías que lo hacen muy rico, porque la pastelería en Oviedo es muy Es buena. buena. Pero bueno, hay que seguir nuestro Bueno, camino. y ¿eh? contestando lo que te decía, para mí es el punto clave, ahí donde la persona tiene, como son rectas interminables, es donde la mente tiene sitio para desconectar y concentrarse en lo que quiera, o quedarse en blanco, hay veces que te quedas en blanco. ¿eh? No sé, ¿estás hablando de Castilla-León? La meseta, o- Palencia, hablamos del camino francés, que es el más Bueno, conocido sí. y es el que más Sí, sí. Bueno, la que- gente conoce. Castilla, Porque, que por ejemplo, yo he sido un tardío descubridor de lo que es el mundo castellano. In situ, hace poco tuve la ocasión de estar con Carmen en Arévalo y la verdad es que es Sí. una maravilla. Yo lo La semana recomiendo, que viene yo lo tenemos a recomiendo. Ricardo. Tenemos a Ricardo con la visita nocturna, que es algo maravilloso. Yo Sí, te lo yo lo pasaré a ti. recomiendo Por ya. si el año que viene hacemos grupito, este año ya fue así muy precipitado, por si Bien. hacemos grupito, porque es digno de ir. Eso te digo. Pero bueno, sigamos Vamos. con lo nuestro. Y ya para terminar contestando lo que me preguntabas, pues ponemos la meseta castellana del Camino Francés porque es la más conocida y tal. Pero, por ejemplo, no tiene que envidiarle nada a la que he hecho yo el año pasado, que es todo Badajoz, todo Cáceres.
Y todo Salamanca y la parte de Zamora que llevo, que eso son mesetas interminables. Porque al que esté escuchando que no sepa estas cosas, el Camino de Santiago tiene ramificaciones desde todos los puntos de España. Exacto. Sí, bueno, eso ya lo vamos viendo, porque vamos a ir... No, quiero adelantar nada. Las ramificaciones son, lo dejo ahí. Como están catalogadas, porque hay muchos que están ahora que lo quieren oficializar, pero más o menos las dos vertientes son caminos históricos y caminos tradicionales. Pero esto ya nos tocará. Ahora estamos con las peregrinaciones y sus orígenes. O sea, en Roma, la época de Roma, pues los cristianos estaban perseguidos, entonces no había lugares de culto a los que peregrinar, no podían peregrinar. Pero ya con la paz de Constantino comienzan las peregrinaciones a Tierra Santa y a las tumbas de los mártires. Bueno, la Edad Media pues ya es el esplendor, la edad de oro de las peregrinaciones. Roma, Jerusalén, y aquí aparece pues Santiago de Compostela, que significó la legitimación de la reconquista cristiana de España, o sea, el reino Astur. O sea, el reino de Asturias se consolida con el descubrimiento de los restos del apóstol y el inicio pues de esa ruta de peregrinación, y fue pues como un espaldarazo a aquella situación tan complicada que vivían ahí en la cordillera cantábrica aquellos bravos guerreros que se batían ahí el cobre. Ahí. Bueno, el peregrino, peregrinus, esta palabra le gusta mucho a Chus, que es un adjetivo que se sustantiva en el peregrino, derivado del verbo peragrare, qué mal, pero bueno, que significa recorrido largo y lejano. Exacto. Los testimonios y los gestos del peregrino significan una espiritualidad determinada. Señala el carácter transitorio de las situaciones humanas, es decir, todo es transitorio y todos estamos en camino. La vida, pues es un camino, ¿no? Proclama el desprendimiento interior y la conversión, el gesto más radical en la vida de un hombre, hasta implicar el nacimiento de un nuevo hombre. Claro, el hombre que se convierte... Eso es el nacimiento de un nuevo hombre. Exactamente. En el camino nos convertimos, nos encontramos, renacemos, ¿no? Sí, lo que pasa que hay una observación que muchas veces la gente no se da cuenta, que viene también de los alquimistas de la antigua época y de los antiguos órdenes militares, templarios, bueno, muchísimas cosas. Y además, también viene de los celtas, que es si lo analizamos, es la transformación del hombre, pero en el mismo día. O sea, cuando sale el sol por el este, el hombre nace, va andando, va caminando y tal. Y a medida que el sol, y cuando ya se mete por poniente, por el oeste, es la muerte de ese hombre. Y con el nacimiento del nuevo sol al día siguiente, nace un nuevo hombre, una nueva persona. Eso es un camino, sobre todo para las antiguas religiones, es una transformación de la persona. Mismamente los canteiros en Galicia pues tenían que hacer la transformación desde lo más básico de que fueran maestros canteiros, y en Noya hay un museo muy interesante para verlo, y la transformación era de pasar de aprendiz a maestro canteiro. Se tenían que meter, tallaban su propio sepulcro de piedra y se metían una noche, y al día siguiente moría el aprendiz y nacía el maestro cantero. Claro. O sea, en casi todas las vertientes es la transformación del hombre que muere, o la persona que muere cuando el sol cae, y el renacimiento de la persona al día siguiente. O sea, una transformación. Es una simbología sin par. Y seguimos. Sí. La espiritualidad del camino, vivir el camino, esto se dice mucho, los peregrinos, ¿verdad? Sí, lo que pasa que hoy en día, pues eso, estamos en el mundo aunque la peregrinación, lógicamente, no es el medievo. En el medievo se hacía porque no tenían dónde vivir, no tenían nada, eran analfabetos, incultos, no tenían cultura, entonces era lo único que conocían, y era una salida a esa vida a lo mejor tan pobre que tenían en sus lugares de origen, y hacían esa peregrinación hasta Santiago, que es la que nos toca a nosotros. Y ahora que se habla de las mochilas que se mandan,
allí llevaban un zurrón, el que llevaba un zurrón, o no llevaban nada, y si pasaba un carromato se subían y le llevaban. O sea, Y todos, si no pasaba, pues seguía. claro, O todo. dormían al O sea, raso. esto lo que quiere llevar, lo que quiero ir es a la connotación de que cuando nos queremos poner, vamos a generalizar, para que nadie se sienta ofendido, cuando nos queremos poner estos tan puristas, el mundo no es así. Cada uno debe hacer como quiere y como pueda, que es lo que se suele decir, el camino a su manera. Pero hay que adaptarse a los tiempos que tenemos ahora y a todo. Y como todo en cualquier época de la vida, hay que mirar la época de la vida con las gafas del momento. No podemos ver la peregrinación del medievo con la gafa de ahora, porque no tiene nada que ver. No, bueno, es distinto, Entonces, pero claro. aquí lo que hacemos, pues digamos que decir... Y eso es una cosa que la gente pues Unas no notas para entiende, no reflexionar. entiende. Entonces, claro, al final la peregrinación es la que hace uno a sí mismo con o sin mochila o corriendo y tal, pero que busca en su interior una respuesta que esté buscando o un cambio en su vida o una transformación de su persona que necesita cambiar para mejorar en su vida, que esa es la base, es la transformación de la persona y sobre todo que nos haga ser buenas personas y ayudar al prójimo, que eso es la peregrinación y lo que es el Camino de Santiago, la fraternidad entre hermanos, de tratarnos como hermanos y ayudarnos, porque de nada sirve que en el camino seamos todos muy amigos y tal, y nos ayudemos y nos cuidemos, y luego estemos, por ejemplo, aquí en Madrid, donde yo vivo, y estemos en un paso de cebra, se caiga una persona y la miremos y pasemos de lado. Entonces, o sea, postureo los mínimos. Eso... No, pero a mí lo que me gusta, pues este aspecto de la peregrinación y del camino, que es un símbolo de la condición itinerante. Claro. Que ahora esto de itinerante, lo efímero, no tiene como... Aquí creemos que estamos aquí. Hay una frase que me parece un poco, no sé, absurda, que se dice mucho, dice, pues tal cosa, la que se ha venido para quedarse, ¿no? Aquí nadie viene para quedarse. Exactamente. Todos nos vamos en un momento u otro. O sea, nadie viene, esta seguridad, esto ha venido, no, aquí nada. Esperemos nada. que algunos se vaya antes de lo previsto. Bueno, claro. Ya, pero bueno, nadie todo es viene, transitorio. Todos pasamos y es así. Entonces, eso es ese aspecto del camino yo creo que tiene que hacernos reflexionar en Y además, en este momento. Y más en la época que vivimos en la época de la tecnología, del aquí y ahora. O sea, decimos una noticia y al minuto ya la siguiente la solapa y no existe, y no pasó. O sea, ya se olvida. Y vivimos en ese mundo de acelerado. Entonces, el camino es la pauta que te da eso, de ir tranquilo y poder lo que antiguamente se hacía, que era hablar con las personas, tener una conversación, interactuar, que en los tiempos que vivimos de la tecnología y el dichoso este que es el que tiene el poder en la mano, lo controla todo, y entonces en el camino pues se magnifica más y se puede aprovechar eso. Por eso cuando volvemos estamos ya pensando en ir al siguiente y prepararlo, porque estamos tan a gusto, salimos de la base de confort, ¿no? De la zona de confort nuestra, de este día a día, de que lo tenemos todo organizado, todo, aunque vivamos muy rápido, pero en el camino te da eso. Y yo lo que digo, que el camino, porque hoy en día se lleva tan estructurado, y una cosa es que tú lleves tus etapas controladas por los días, porque los que estamos en edad de trabajar, obviamente tienes que tener preparado el regreso para volver a tu casa y volver al trabajo. Pero el camino hay que hacerlo dejándolo fluir, lo que salga y salga. Si yo tengo previsto llegar a un pueblo que está a 25 kilómetros y me quedo en el 15 porque he visto un paisano, he visto algo que me ha gustado, pues me quedo. ¿Por qué tengo que seguir? ¿Porque tengo que dormir allí? No, hay que dejar. Un monumento histórico que te llama la atención. Lo que sea, no llevarlo tan planificado y tan encorsetado. Porque el camino al final es una metáfora de la vida. Tú te levantas por la mañana, hace sol, llueve, comes, descansas, ríes, y es así, o sea, no se puede llevar todo. Y hay que dejar un poco al azar y que salga la cosa como salga. Yo, obviamente, cuando vamos en invierno, los peregrinos que vamos en invierno y los recorridos, yo, por ejemplo, yo nunca he reservado, y ahora menos. Pero claro, cuando son épocas así de invierno y ves un poco la etapa, lo único que te informa es de llamar a un sitio y decir, por ejemplo, preguntarle, ¿está usted abierto? Sí, vale. No, simplemente saber si está abierto, por si llego, para poder tener fonda.
Claro, no te vas a hacer 60 kilómetros si no hay nada por medio, en medio de la nada. Pues simplemente eso. O sea, no encorsetarte a decir a una persona, sí, no, que voy a llegar, ¿no? Si llegas bien y no. ¿Está usted abierto? Perfecto. Y a ver si estás de acuerdo con esto que voy a decir ahora, de tu experiencia personal, ¿no? Si coincide. La peregrinación sigue siendo un misterio. Siempre, porque no sabes si lo haces como se debe hacer la peregrinación, peregrinando con tus valores, con tus principios. Ya no te voy a decir en un sentido religioso, porque en la época que vivimos hablar de religiones y tal parece que hasta está mal visto. Pero bueno, digámoslo espiritualmente, ¿vale? Si tú te dejas fluir por el camino y en tu caminar que te sorprenda, claro que es un misterio. Como la vida misma, tú no sabes lo que te va a pasar. Entonces hay que llevar esa pequeña esencia y sobre todo de humildad, de escuchar al camino, de cuando te hable alguien, ser humilde, escuchar el entorno, lo que te habla, y entonces día a día te puedo garantizar que te va a sorprender siempre el camino. Eso a los oyentes garantízaselo, que son los que tienen sí, que sí. Y dejar que fluya, que no vayan corriendo ni encorsetados y ya está. Y los caminos, con todo respeto, además eso es un estudio antropológico y neurológico, que el cuerpo humano en 5 días no coge todavía lo que es una desconexión, tiene que ser mínimo de 7 días para arriba. Bueno, y como ya nos está avisando David, pues vamos a hablar un poco de Santiago, porque hay que saber quién fue Santiago apóstol. Bueno, pues Santiago... Que era Santiago, a ver, yo te digo, Santiago el Cebedeo el Mayor, miembro de una familia de pescadores y hermano de San Juan Evangelista. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesucristo, siendo testigo de la transfiguración en el monte Tabor, la oración en el huerto de los Olivos y la aparición de Jesús resucitado en la orilla del lago Tiberiades. En la labor evangelizadora que emprenden los apóstoles después de la resurrección de Cristo, le corresponde el Finis Terrae, hecho documentado, entre otros, por los comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana, esa joya maravillosa. La tradición cuenta la venida de la Virgen en carne mortal a Zaragoza sobre una columna sostenida por los ángeles para apoyar y animar al apóstol Santiago, dando lugar a la veneración de la Virgen del Pilar. Después, Santiago regresa a Jerusalén, siendo decapitado por orden de Herodes Agripa II hacia el año 44. 2 de sus discípulos, que hay que saber por qué llegan aquí los restos, Atanasio y Teodoro, serían los encargados de trasladar sus restos en una embarcación por el mar hasta Galicia, donde lo enterrarían, extremo documentado en el martiriologio de Fioro, arzobispo de León, de fecha algo posterior al descubrimiento del cuerpo del apóstol. En el siglo IX, unos sucesos extraordinarios como la revelación al ermitaño Pelayo y la estrella que se situaba en un campo son puestos en conocimiento de Teodomiro, obispo de Ira Flavia, que localiza una tumba con los restos de Santiago el Mayor. La certeza del descubrimiento constituyó el fundamento de consolidación del reino Astur como legítimo heredero del visigodo de Toledo, una inyección de moral, como hemos dicho antes, para aquellos bravos guerreros que se batían el cobre en aquellas montañas. Alfonso II, no puedo dejar de nombrarlo, rey de Asturias, fue el primer peregrino y creador del camino primitivo desde Oviedo. Quien va a Santiago y no va al Salvador, visita al siervo y se olvida del Señor. Construyó una pequeña capilla en el lugar del hallazgo, que luego agrandaría pues Alfonso III, cuando ya pues las peregrinaciones pues fueron aumentando. Y en el año 1000 las peregrinaciones a Santiago experimentan un incremento progresivo y constante. El carisma del camino impregnó todos los ámbitos de la sociedad medieval, desde el espiritual, político, social, económico y cultural. Por eso yo siempre digo que el Camino de Santiago configuró España y configuró Europa. Es tan importante como todo eso. Fue la vía de comunicación con el exterior, con Europa, como hemos dicho, dando lugar a la construcción de infraestructuras, calzadas, puentes, servicio a los peregrinos como albergues y hospitales, vía de penetración del románico y del gótico, paso de mercaderes y artesanos,
en aquellos difíciles tiempos de lucha contra los musulmanes, convirtiéndose en el tercer lugar de peregrinación de la cristiandad, después de Roma y Jerusalén. Venga, Pues pon la guinda. Mejor explicado no. Bueno, pero cuéntanos. No puedes ver, ¿no? Lo has definido tal como es. O sea, no se puede añadir ni un punto y una coma más porque es así, tal cual. Y eso es lo que vamos a tratar aquí de difundir. Sí. Empezaremos, no sé, por el primitivo, ¿por dónde? Donde tú quieras. No, tú di. A ver, tú has hecho el primitivo, por supuesto. Sí, mira, el primitivo, ya que han nombrado a Alfonso III, el Magno, ¿eh? Pues fue uno de los primeros albergues, fue construido en el pueblo de Villarmir, cerca de Tineo. Sí. Y es uno de los 3 grandes albergues históricos del camino, sobre todo del camino francés, porque hay otro que está en Somport, que es Santa Elena. Uy, un minutillo, así que nada, bueno. Bueno, luego hay que acordarse pues del camino también de la costa. Hay muchos, y los interiores, el mismo que nos toca, el Camino de Madrid. El Camino de Madrid, que es el que parte de la iglesia de nuestra sede, de la cofradía. Santiago y San Juan Bautista, la que es construida para sustituir a aquella que tiró un gran amigo de Paco. Coela, que fue Pepe Botella. El Plazuela, ¿no? Pepe el Plazuela. Que fue dicen para la salubridad de... Hombre, esa plaza no te lo discutiría y como para la de ampliar. San Martín, pero la Plaza Oriente no. No, ¿para qué era? ¿Para qué se cargó la iglesia de Santiago y la de San Juan? Esa posiblemente las descargaría para abrir un poco a la higiene, las callejuelas estrechas y plazuelas de Madrid, como la de San Martín también. Claro. La plaza, la que está ahí donde el Póstigo. Sí. Pero la del Palacio Real fue un auténtico objetivo militar para despejar el campo de tiro si hubiera un ataque sobre el palacio. Y además en la plaza de Ramales, que toda la gente pasa por allí, donde se supone que están los restos de Velázquez por allí andando, si os fijáis, si se fija la gente cuando pase, hay unos cubiletes que la gente se sienta. Ese es el perímetro donde estaba la iglesia de San Juan Bautista. Si lo ves desde cenitalmente, está ahí dibujada. Eso está ahí. El perfil. La de Santiago estaba un poquito más para atrás. Pues nos tenemos que ir. Aquí ya nos dice David, nos vamos pues con la mochila repleta. Y preparada. De experiencias. Bueno, hemos estado en Cuba, hemos cambiado de ambiente. Sí, hemos estado en Cuba, en Oriente, en Europa. Y próximamente volveremos al camino, a ver en qué punto empezamos. Sí. A lo mejor empezamos el Camino de Madrid o no sé. O donde nos la actualidad o la cosa que venga, pues eso, lo trataremos. pues venga. Como buenos peregrinos y como el camino, que el camino nos lleve y nos dejamos llevar, porque el apóstol nos llevará por donde sea. Exactamente. Eso es. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos, porque ya David se está enfadando. Así es que, queridos oyentes, bienvenidos a la nueva temporada, espero que nos acompañéis. Y nada, nos volvemos a ver aquí la semana que viene. Sed muy felices.